La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales y Código Ciudad de México presentan Jueves de Sororidades. Construyendo derechos culturales con perspectiva de género. Acción y letras. Memoria de los pueblos indígenas. Diálogo impartido por Marejada en disciplina con perspectiva de género. Construyendo derechos culturales con perspectiva de género. Hola, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Nosotras somos Paola Aguiluz y Getsemani Guevara, coordinadoras de Marejada en disciplina con perspectiva de género. Para quienes nos escuchan por primera vez, les queremos compartir brevemente qué es Marejada. Somos un proyecto independiente creado a inicios del 2019 para visibilizar prácticas artísticas, principalmente realizadas por mujeres, que acontecen al circuito hegemónico del arte. Tenemos 5 formatos de trabajo con los cuales buscamos abrir espacios seguros, libres de competencia, propicios para las complicidades, inclusivos y críticos en torno a los feminismos, las otras masculinidades, la diversidad sexual, los afectos, la ciudad, las periferias, la memoria y el cuerpo. El pasado 5 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres Indígenas
Esta fecha fue instituida por el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América en Tiahuanaco, Bolivia, en honor a la lucha de Bartolina Sisa. Bartolina fue una guerrera aymera que se opuso a la dominación colonial. Se dedicaba a las telas, era hiladora y se casó con un caudillo, Tupac Katari, y junto a él organizó la resistencia indígena de los pueblos andinos contra el yugo español. Durante la lucha ella cayó presa de los españoles, quienes le prometieron a Tupac Katari liberarlas y cumplir sus demandas. Él no lo hizo pensando que se trataba como de una trampa para que se quedara el movimiento sin los líderes, por lo que Bartolina fue violada, golpeada, torturada y por último ahorcada el 5 de septiembre de 1782. Pasó a la historia como una de las mujeres indígenas más valientes e inquebrantables del sur del continente americano. Desde el año 1983, indígenas de distintos países conmemoran esta fecha en honor a las mujeres que murieron en la lucha contra la discriminación y a las que han jugado y seguirán jugando un rol importante en la pervivencia de la cultura de sus tribus, así como su lenguaje, fuerza y carácter. Sin embargo, las mujeres indígenas continúan viviendo en situación de desigualdad social y política. En América Latina existen alrededor de 522 pueblos indígenas y en total la población sumaría 42 millones de personas, del cual 59% son mujeres, es decir, más de la mitad. Sin embargo, son el sector más oprimido, tanto en sus comunidades como en la sociedad en general. En la Ciudad de México, de acuerdo con la encuesta Intercersal 2015 del INEGI, habitan poco más de 1.500.000 personas indígenas, de las cuales el 52% son mujeres. Las mujeres indígenas, además del limitado acceso a derechos y recursos sociales y económicos, el racismo y la discriminación por etnicidad al que se enfrentan en la esfera pública, muchas veces se enfrentan en un espacio íntimo de violencia de género y limitación de su capacidad de decisión en torno a temas de salud reproductiva, sexualidad, autonomía, integridad y seguridad sexual del cuerpo. Jueves de sororidades. Extranjeros en mi tierra con palabras de evolución que solo nos lavan el cerebro para conquistarnos de nuevo. No entiendo a los militares que golpean a su pueblo y se aprovechan de su puesto. Nos apresan, nos matan y así nos van extinguiendo. Soy mujer indígena y sé lo que quiero cambiar. Cambiar las cosas que duelen, no tener impotencia, desamparo ni desesperación.
destrucción. Olvidar las palabras incumplidas y el desamor. Mujer indígena, hija de la tierra y el sol. Desgonan rishukakiñi, sitjue kajomu, nekahya. Día Internacional de la Mujer Indígena. El programa de hoy se titula Acción y Letras, Memoria de los Pueblos Indígenas, y nos acompaña Celerina Sánchez, poeta y narradora originaria del Mesón de Guadalupe, municipio de San Juan Mixtepec, distrito de Santiago Uxtlahuaca, Oaxaca. Es hablante de mixteco y español y desde 1988 es promotora cultural del pueblo Ñusabi. Incursionó como narradora oral en 1993 y como poeta en 1997. Del 2004 al 2007 fue locutora del programa Perfiles Indígenas en Radio Ciudadana. Además colaboró en Mujeres de su Palabra, Chicanas and Indigenous Woman Testimonies, en la Universidad de San Antonio, Texas, en marzo del 2012. Formó parte del Encuentro de Mujeres Indígenas en el Arte, Sueños y Realidades en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Hermosillo, Sonora, Guadalajara, Jalisco y Veracruz en el 2016-2009. Participó en la 13ª Feria del Libro de Antropología e Historia, así como en las Jornadas por el Respeto a la Diversidad Cultural. Su obra se ha publicado en la Antología de 4 Poetas Contemporáneos de Oaxaca y en la Antología de México, Diversas Lenguas, Una Sola Nación. En 2006 obtuvo el primer lugar en el 5º Encuentro de Poesía de Lenguas Indígenas. Bienvenida, Celerina, muchas gracias por acompañarnos. Para comenzar, platícanos por favor un poco cómo surgió tu interés en las letras. Bueno, este es un poco largo la historia de cómo es que inicié yo a escribir. Bueno, desde muy jovencita, cuando iba aprendiendo el español, pues como en 5º, 6º año me empezó a gustar mucho lo que es la poesía, lo poco que se conocía y lo poco que se dan en la primaria. Mucho más tarde empecé como a ver cómo poder entender todo lo que la cuestión cultural, ¿no? Desde mi lengua, porque bueno, ustedes saben que hasta el día de hoy no hay una escuela formal donde se enseñen a leer o escribir las lenguas originarias, sino hay muchos, pero son iniciativas particulares o algunos colectivos, pero como una escuela como tal no existe en ninguna lengua, o a lo mejor tienen algunos proyectos en la lengua maya, pero nada más son iniciativas, como yo decía, que son particulares. A lo mejor ahora ya están iniciando con algunas otras propuestas, pero pues yo estoy hablando de los años 80, 90, donde definitivamente no había nada con respecto a nuestras lenguas, ¿no? Por iniciativas de los maestros de la región, empezaron a trabajar para consensar una grafía y una gramática. Entonces, escasamente no podría yo obtener nada de lo que se refiere a mi lengua, a mi cultura. Entonces, pues yo fui como conociendo desde el español un poco a lo que se refería, lo que era la literatura, la poesía. En el caso particular, pues a mí me gustó mucho la poesía, pero me llevaron años para poder escribir. Yo escribí después, como a los 29, 30 años, empecé a escribir en mi lengua, ¿no? En ese entonces te estoy hablando de 1997, donde no había como un consenso de grafía, o al menos yo ya no lo conocía. Después lo fui conociendo como por el año 2000, que habían sacado una primera propuesta en 1995, si no me equivoco, y fueron como ir buscando, ir entendiendo cómo podría ser el trabajo desde mi lengua. Y eso ha llevado un proceso largo, no es fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un racismo profundo en este México, donde no te ha permitido y no te permite conocerte a ti mismo, sino al contrario. Cuando yo iba en la primaria, pues era como: no hables tu lengua, bueno, ni siquiera le dicen lengua, ¿no? Es dialecto, no hables tu dialecto no sirve, tu dialecto no se escribe, no tiene literatura. Entonces, luchar contra todos esos prejuicios para lograr escribir
y fue por el gusto más que nada y por la necesidad. Y creo que en la poesía encontré muchas cosas que me permitió conocer, ¿no? Una de ellas es conocerme a mí misma, conocerme desde mi cultura, conocerme en mi historia, y bueno, pues nada, que aquí estoy ahora. Qué interesante que dices esto, ¿no? También cómo es que siendo mujer, pues aparte te tienes que conocer a ti misma, escribir tu lengua, y es muy diferente, ¿no?, a que un hombre lo haga. También hemos visto que en la actualidad se están perdiendo más de 20 lenguas, justo por lo que dices, ¿no? Porque hay una discriminación hacia ellas, se les enseña a no hablarlas, y además pues está la predilección por el idioma español, ¿no? Se enseña en español, todo está en español, y está un poco pues relegado los otros lenguajes. Y bueno, sabemos que es una forma de comunicación, que es parte de la historia, de la memoria de nuestras propias culturas, y pues sabemos que hay acciones, ¿no? Como en los libros de texto se están incluyendo el rescate de estas lenguas, pero desde tu experiencia como promotora cultural, como narradora, no sé, ¿nos podrías compartir qué otras acciones podemos implementar desde el arte y la cultura justo para evitar que desaparezcan? Pues muchos, ¿no? A pesar de los grandes esfuerzos que se están haciendo, hay mucho más que hacer, porque yo he dicho en otras, y sí creo profunda en eso, no es fácil reconstruir una memoria de 500 años destruido, ¿no? Muchos lo conservaron, lo cambiaron, lo escondieron para poder tenerlo ahí, pero la lengua es tan importante porque en muchas de esas historias está la lengua, desde la cosmogonía, desde el pensamiento. Entonces, si se pierde una lengua, obviamente vas a perder toda la historia, vas a perder todo lo que es una cultura, territorio, ¿no? Y que conlleva la filosofía, al pensamiento, a la espiritualidad. O sea, son muchas cosas que implica tan solo en eso. Poder decir que cómo lo pueden hacer, híjole, hay muchas políticas, ¿no? Sobre todo en la cuestión y la Constitución, que quisieran aterrizarlo como políticas públicas. Sin embargo, todavía no hay este avance, ¿no? Sino son como medidas, porque yo ahora no veo que haya, a pesar de que todo lo que se hizo para la modificación de la Constitución en el 2001, luego la Ley General de Derechos Lingüísticos, que nace en el 2003, y luego que se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Por eso decía al principio, hasta ahora yo no sé una experiencia donde digan, en esta escuela se estudia el náhuatl desde nivel preprimaria hasta la secundaria, por ejemplo, ¿no? Y se enseña en español, se enseñan las cosas de ciencias naturales, sociales, matemáticas en la lengua. Eso no sucede, ¿no? Sino escasamente lo que se hace es que justo estos decir que se rescatan, no entiendo ese concepto, ¿no? Porque yo creo que las lenguas vivas no es rescatarlas, es revitalizarlas. Hay una diferencia profunda ahí, ¿no? ¿Y cómo se van a entender estas diferencias de rescatar algo que ya se está ahí agonizando, ¿no? Cuando tenemos lenguas totalmente vivas y que afortunadamente todavía muchas todavía no están, aunque todas, absolutamente todas están en riesgo, así como una lengua que se habla 1,5 millones de habitantes, como el que se habla 100 personas, o que lo hablan 100 personas, están en riesgo. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de una cuestión o de una acción de políticas públicas cuando realmente no se está aplicando desde la base. No hay un trabajo que realmente estructuralmente esté cambiando desde la base y poder crear programas que permitan que las lenguas puedan revitalizarse, refortalecerse, ¿no? En muchos programas yo estaba revisando derechos culturales, ley para la lectura, ¿no? Pero dicen, es que vamos a combatir el analfabetismo, pero no dicen cómo, no dicen con qué, y tampoco se está mencionando a los pueblos indígenas, ¿no? O sea, que la alfabetización se da por hecho, que es otra vez en español. Pareciera ser que en este país, ¿no? No se están tomando otra vez las lenguas como nacionales, a pesar de que en la Ley de Derechos Lingüísticos dice que todas las lenguas, ¿no?
pasan a ser nacionales, y entonces, pero en la concreción, en la práctica de estas políticas públicas no se ve esa acción política. Sí, creo que esto que mencionas es como prioritario. O sea, sí existen como estas iniciativas de generar política pública, pero como mencionas, es muy complejo o ha sido muy difícil ver realmente un impacto o un cambio a profundidad. Consideramos que más bien todas estas acciones que se están haciendo es como desde la educación no formal, en otro tipo de espacios, ¿no? En espacios comunitarios, en cosas que hacemos, ¿no? Como del 1 a 1, lo que tú, o sea, como el alcance que también, por ejemplo, con personas como tú tienen. No sé si tú nos puedas compartir igual de qué formas ves que la gente joven y sobre todo las infancias están haciendo justo como para revitalizar o para seguir o usar mucho más pues su lengua materna. Pues yo quisiera tener muy buenas noticias con eso, pero te digo, o sea, si bien se están incluyendo algunas cosas en los libros, de hecho, desde el 2005, 2006, 2007, 2010 se están incluyendo, se están traduciendo algunos textos, pero lo que no entiende el sistema de educación es que no puede haber un solo libro. O sea, no es que yo traduzca un libro para todas las regiones, ¿no? Sino más bien cómo yo en esa región puedo hacer o que la gente se involucre o por lo menos gente experta de esa región pueda generar un material para la revitalización. Entonces, para los niños es muy complejo porque se sigue enseñando el español, o sea, es muy sencillo, ¿no? Todas las evaluaciones se siguen haciendo en español, o sea, si no hay cambio en eso, en esa mínima parte que pareciera ser tan inocente, tan vago en el sentido de que, bueno, pues una evaluación, ¿qué, no? Exactamente, pero el asunto es que se sigue haciendo en español. Y si se sigue haciendo en español, no puedes tú tener como referente de cómo vas a evaluar a un niño en Ñusabi, ¿no? O un niño Ñusabi o Nasabi, cuáles son los elementos que le están permitiendo desarrollar su conocimiento en el aula si no se está haciendo desde la lengua, sino desde el español, ¿no? Obviamente va a salir muy bajo. ¿Por qué? Porque pues hay elementos que desde el español todavía no comprende mucho, aunque en su lengua lo entienda, ¿no? Y aunque en su lengua lo sepa, pero eso no lo califican, no evalúan esos conocimientos desde la lengua. Entonces hay una desventaja, ¿no? Por eso yo decía, ojalá que estas iniciativas fueran mucho más grandes, fueran mucho más reales, ¿no? No es en estas simulaciones que queremos hacer, una simulación de que, bueno, sí estamos haciendo, pero bueno, ahí te van unos libros, ¿no? Y que ni siquiera tampoco los libros alcanzan, porque no hay material. O sea, la generación de la lectura, por ejemplo, no hay material para los nativohablantes. Si acaso tendrán un libro o dos libros, pero una construcción de conocimiento más allá no se puede medir por 2 libros, 3 libros, ¿no? Sino, si ustedes ven o voltean a ver todos los libros que hemos tenido, aunque dicen que México no se lee, pero cuando mínimo en la primaria, en la secundaria, pues tú llevas muchos libros, o al menos tienes otros referentes o otras materias donde tú puedes leer cuentos, historias en tu lengua, cosa que no sucede en nuestra lengua, ¿no? Sucede 2, 3 cuentitos y ya. No hay más. Entonces, si terminas de leer esos materiales, tienes que volver a leerlo, o ¿qué pasa? Para un niño, pues eso es aburrido, hasta pues, se vuelve aburrido, ¿no? Entonces, creo que en esto todavía hay muchas cosas por hacer. O sea, no es como dar como paliativos. Primero, yo creo que una de las grandes desventajas que tenemos es que no hay una regularización o no hay una reforma real en la educación donde a los pueblos indígenas sí se les considere regionalmente y que se puedan crear materiales desde sus zonas y no al revés, que se mande un libro que tanto lo ven en la zona norte como en la zona sur y que se traduzca, porque al traducirlo no tiene pertinencia cultural tampoco.
como por ejemplo, muchos han dicho estos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando ven estos de transportes, que los niños ven el avión, el metro y todo, y en muchas regiones no existe eso. O sea, ¿cómo puedes pretender a que, pues ahora vamos a conocer que este es un avión cuando un niño ni siquiera ha visto un avión físicamente, más que a lo mejor cuando lo ve volar por allá, ¿no? Entonces son cosas que sí hay que revisar y sí hay que ver, y que hay que todavía que trabajar mucho, como no terminé hace un ratito que yo decía, ¿no? El daño a este país para las lenguas y culturas de los pueblos originarios ha sido como muy largo en la destrucción, ¿no? Entonces sí, de largo tendrá también, esperemos que no tan largo, tendrá que ser la reconstrucción, la revitalización y el proceso de fortalecer estas lenguas, si es que todavía podemos con unas, ¿no? Porque ahorita muchas están en vías de extinción. Yo decía esta diferencia de las que ya nada más están hablando 100, 200 personas, ¿no? Aunque todas están en peligro de extinción, y que no se termina todavía esta parte que tiene que ver con el racismo profundo que existe. Y aunque tú le des un material a un niño, pues sí lo va a leer, pero la prioridad va a ser el español, porque la vida cotidiana, la vida que tiene que hacer es desde el español, ¿no? Entonces, si no, en esta construcción de que si no aprendes el español, no vas a ser nadie en la vida, entonces vas a seguir siendo indio, entonces vas a seguir siendo menos. Pues ante eso, un niño que ya está conociendo eso, pues no lo quiere. Entonces muchos se quejan, es que ahora los niños, los jóvenes no quieren hablar. Porque hay muchos, si bien podemos decir que hay muchos jóvenes que han emprendido ahora con estos medios de comunicación, en medio de las redes y en medio de estos elementos modernos que ahora nos podemos ver, muchos jóvenes han emprendido, ¿no? Por ejemplo, hacer música, hacer poesía, hacer conversatorios, hacer desde la lengua, pero también esa es una parte, o sea, no es como todo. ¿Qué está pasando con la otra gente que no tiene acceso a eso? Pues eso, ¿no? De que yo, ¿por qué tengo que hablar mi lengua si en lugar de que me ayude, me obstruye de no poder comunicarme, de no poder encontrar un trabajo, de no poder... Y aparte que el racismo sigue, ¿no? Cada ratito de que te están diciendo indio. Todo lo que comentas, Sarina, también me recuerda pensar, ¿no? Como justo ahorita que está la pandemia, el COVID, y que los niños pues no están yendo a clases, también se está enfrentando este problema, ¿no? Una es en televisión, las clases en las comunidades, muchos no tienen acceso a eso o al internet, y además todo pues, sigue siendo en español. Veía a veces en las noticias que como que las maestras están intentando involucrarse o como generar otro tipo de acciones para que continúen con su educación, y creo que justo es un momento clave donde podemos como reinventarnos o a tomar acciones desde las comunidades para pues un poco deslindarnos de la educación como normativa en español y poder crear otros sistemas que les favorezcan. Sí, pero el asunto es que ¿dónde está la propuesta? ¿Quiénes van a hacer esas propuestas, no? ¿Por qué? Porque yo estaba viendo, o sea, realmente hay comunidades muy lejanas donde hay muy poquitos alumnos y que tienen un maestro, por decir, ¿no? Que son los multigrados. Y que no tienen clases porque el maestro no va y no tienen acceso a la comunicación. Y eso también porque es una orden de gobierno y ya, no hay más. Entonces yo digo, es que ahí es de crear conciencia. Si bien en las grandes ciudades donde hay una aglomeración, pues sí no podemos hacer eso. Pero en las comunidades yo creo que tendrían que ver que eso sí se puede hacer con, a lo mejor por la misma situación de no poder juntar a los niños, o no, pero también te da la oportunidad y el chance de que es mucho más que nos podamos reunir sin estar juntos, ¿no? Sino separados. Pero bueno, esas son iniciativas que nosotros pensamos, pero realmente los que están ahí o los que se involucran ahí, pues tampoco les interesa, ¿no? Si aún así, porque nadie quiere ir a trabajar también en las comunidades lejanas. Lamentablemente las comunidades lejanas son indígenas, son zonas indígenas en este país, ¿no? Entonces, si aún así el maestro iba 2 veces o 3 veces a la semana, ahora pues menos, no va. Entonces son cuestiones que se tienen que revisar a fondo,
y no solamente implica la comunidad, ¿no? Sino implica la comunidad, el sistema educativo, las personas que están involucradas ahí, o sea, es demasiado, pero sin eso no hay una conciencia, no hay una sensibilidad, difícilmente podremos avanzar en ese sentido. Sí, ahorita recordaba una de las entrevistas que te hicieron de cómo contabas justo que tu familia tuvo que emigrar, ¿no? Para que tú pudieras continuar con tu educación, pues, como pues educación básica, ¿no? Como la primaria. La primaria, exacto. O sea, y bueno, o sea, parece que no ha cambiado prácticamente nada en tanto tiempo y bueno, es como, creo que esos esfuerzos, me parece que como mencionas, o sea, tienen que hacerse en lo concreto, o sea, como en espacios muy pequeños, quizá con grupos más reducidos, porque este plan, ¿no? Como este plan nacional o estas ambiciones siempre tan grandilocuentes de los gobiernos de querer hacer un plan nacional, que justo muchos decían que estas reformas educativas, pues finalmente no servían porque no es lo mismo para todo el mundo, ¿no? O sea, y hablando hasta casi como en la ciudad, ¿no? Pues ahora lo vemos con los niños que en la propia ciudad no tienen acceso a internet o no tienen 3 computadoras las familias para tener a los 3 niños de diferentes grados tomando clases, ¿no? Entonces creo que sí, estos esfuerzos deben hacerse como de manera mucho más concreta y focalizada y bueno, hablando como ya propiamente como del arte, la poesía y tu práctica, pues nos gustaría que nos compartieras también, pues, ¿cómo has visto como esta formación de públicos desde la literatura? O sea, ¿crees que sí puede ser un medio, o la gente está interesada, o también es como un nicho muy específico al que llega? Es un medio que pudiera permitir, ¿no?, conocer mucho más de las lenguas, por ejemplo, pero también se reduce a la gente que le gusta, a la gente que le llama la atención. Además, no hay suficientes espacios donde se llegue a un público mucho más amplio. Yo lo veo. Yo he trabajado, por ejemplo, con algunas escuelas, con algunas preparatorias, pero son iniciativas otra vez de los maestros. No es una iniciativa sistemática que permita este accionar en involucrar a muchos sectores, sino otra vez es la iniciativa de algún maestro que nos invita a una prepa, la iniciativa de alguna otra maestra que nos invita a una escuela. Y eso, pues, algunos niños, pues, se sorprenden, ¿no? Algunos otros les gusta, algunos otros, pues, es como una información para ellos, pero en realidad, pues, no es suficiente. Yo de verdad creo que no es suficiente porque no hay como una acción que se requiere con mucho más esfuerzo del Estado, no de particularidades, que, por ejemplo, pues yo con mucho gusto, ¿no? Estoy apoyando, cuando me invitan, sobre todo a las escuelas, pues yo con mucho gusto acudo, asisto, pero así como yo y otros poetas también que hemos ido a escuelas y eso, pues lo hacemos con mucho gusto, pero creo que nosotros no podríamos como abarcar todo lo que es en este país, ¿no? De más de 100 millones de habitantes, donde muchos de ellos, como 80 millones, no conocen que existen lenguas, no conocen que existen otras culturas en este país, lamentablemente, ¿no? Digo, ahora pues está fluyendo la información, ¿no? Pero aún así yo me he dado cuenta que llega a sectores donde solamente son como afines a este conocimiento, ¿no? No a otros. Como que los otros, la perspectiva siempre de ahora del inglés, por ejemplo, ¿no? Nos interesa ser bilingües, pero en inglés nos interesa ser... Y es increíble porque un americano justo... Estábamos viendo una película mexicana de estas recientes, ¿no? Y yo en muchas películas ya había notado eso, pero yo no lo decía. Dije, bueno, pues esa parte del sistema, como que ya lo vuelves tan normal. Y me dice, oh, qué raro ustedes. Es una película mexicana, pero todas las músicas que tienen son en inglés. Dice, qué chistoso. Y yo, qué chistoso. O sea, pues sí, debería de ser música mexicana, o al menos canciones mexicanas, o en idioma español, porque estamos en México y es una película hecha en
en español, ¿no? Y no, porque la mayoría de estas películas, y yo he visto, digo, ese era un ejemplo, pero hasta entonces yo reparé en esta parte, ¿no? De cómo sistemáticamente te siguen metiendo que hay una supremacía de otra lengua, que es el inglés en este caso, ¿no? Si esta lengua te lo meten desde la película, desde la radio, desde de todos lados, porque yo he visto con mi propia familia, ¿no? Que prefieren escuchar música en inglés que está hablada en inglés que en español, por ejemplo. Entonces yo digo, bueno, ¿y cómo? Y porque yo también lo he dicho, les he dicho, bueno, pero pues a nosotros nos gusta más que el español. Pero la pregunta es, ¿por qué te gusta más? No es una cuestión sencilla, es una cuestión profunda de análisis, porque ¿por qué a ti, sujeta mexicana o sujeto mexicano o persona mexicana, mexicano, cuando tu lengua nativa es el español, tú prefieres escuchar el inglés, ¿no? En cualquiera de sus manifestaciones, porque pues ya está en el subconsciente. Y eso no lo construyo yo ni tú, sino todo un sistema que va desde, te digo, desde las películas, canciones, arte, todo, ¿no? Si no es validado por los de otras lenguas o así, claro, de estas lenguas hegemónicas que dominan, pues entonces no es como válido, ¿no? Entonces es muy difícil entender esto. Entonces ahora, cuando tú haces esto y lo replicas en las cuestiones de las lenguas originarias de México, pues es lo mismo que está sucediendo, ¿no? ¿Por qué? Porque durante años, apenas incipientemente se empezaron a hacer canciones en las lenguas. Digo incipientemente porque los jóvenes que están haciendo rap, que están haciendo blues, que están haciendo otras manifestaciones, es demasiado ahorita, vamos, ¿no? Entonces, ¿cómo te quitas esta construcción que se te fue metiendo en la mente, en el espíritu, en tu ser, que lo mejor es la lengua del español, como lo están haciendo con el inglés, ¿no? Entonces, es compleja esta situación porque, y no tenemos que hablar cosas de porque no tiene que ver con cosas nacionalistas, sino más bien tiene que ver con una composición cultural, ¿no? De un sistema que te fue inculcando que siempre una lengua dominante o una cultura dominante es la mejor. Entonces, así también sucede con las lenguas originarias. Entonces, los niños obviamente siempre van a aspirar a ese sueño, ¿no? A ese sueño que la lengua, el español, es lo que los va a sacar de ser indio, los que los va a sacar de ser pobre, lo que los va a sacar de ser, pareciera ser hasta de mejor seres, ¿no? Cuando no es así. Uno es ser humano, bueno o malo, pero así nace, o sea, no es una cuestión, a la mejor te vas construyendo en lo malo, de todo lo que te da la sociedad, pero naces como un ser humano íntegro, vamos. Entonces, si no ponemos conciencia de eso, si no damos como estos elementos de refortalecimiento a nuestras culturas, pues es muy difícil que podamos detener este avance gigante de la desaparición de las culturas y las lenguas. Sí, qué bueno que mencionabas lo de la música. Es aquí en el programa anterior justo hablábamos de estas rap rock que se escriben en el idioma, sobre todo en ese programa se abordó lo de Chiapas, y ahorita la música que va a estar acompañando todo el programa es de mujeres raperas o que cantan en sus propios idiomas, ¿no? Y sin duda creo que es una forma de poder fomentar el saber, ¿no? Las lenguas, o sea, yo le escucho y entonces me da curiosidad de saber de qué están hablando y te pones a investigar. Y también pasa con la poesía, ¿no? Me encanta que todos tus poemas, siempre donde los ves publicados, está la versión en el idioma y aparte en español, y muchas veces has grabado audios, lo cual también es fenomenal escucharte. No sé si quieres agregar algo, Paola. No, pues precisamente queremos ver si nos puedes compartir algún poema o algún texto. Este es un poema justo hablando de esto, ¿no? Hablando de cómo el sistema, es que ni siquiera podemos hablar de gobierno, sino este es un sistema de cómo se estructura en el mundo, y decir
quiénes pueden ser y quiénes no. Se llama Sanaini. Tu un sanin du chaña, nu kondavi yo vitsi, kweyutu ya andagui, ritu kitsandi, gato utachi, kanikini ko sabishwe, ni kwaka ininya ingashini. Ra nikutanyuiyu nu sanainina, randanjiko bitagulu, tabilu, nu ma ini uyo. Ra ndanjikawi nun situmi injushi nyanama ini nuve eya nyandonu ra nikibi nyayuku nuyuugo nusukugo yaka kainja takwamaya nuo kunigo ndasama yibiyo olvido, historia que se diluye en la sombra de un invierno. Árboles se deshojan, desahucio de la muerte. Anuncia el viento, bocanada de tormentas en melancolía de un sistema que nos arrancó en el olvido. Nos volvió efímero y frágil en nuestra tierra espiritual y nos incrustó en la memoria a un Dios condenador con un paraíso perdido. El miedo se metió en nuestra boca, garganta, polvo que nos ahoga para no caer en la tentación de lo subversivo. Acción y letras. Memoria de los pueblos indígenas. Pues muchas gracias por compartirnos. Creo que justo hay muchas cosas ahí que, por lo menos de manera personal, podemos hacer. O sea, uno de ellos creo que es como irnos quitando estos prejuicios, ¿no? Pues para personas hablantes, pero también para personas que no estamos tan familiarizadas con otras lenguas, y porque justo, como decías, o sea, es muy complicado, pues también que las personas, pues no es que se sientan orgullosas, simplemente es como lo que es, ¿no? O sea, yo hablo este idioma, somos políglotas, ¿no? Porque es interesante ver que pues, muchos hablan 2 idiomas o 3, a diferencia de muchos que solo el español, y eso a medias, pero creo que es importante empezar desde nosotros como población en general, quitar prejuicios, acercarnos más quizá desde las artes, ¿no? La literatura, la música, que son medios pues que son de mayor acceso que quizá como a una clase o a una película, ¿no? Porque también, o sea, pensemos, tan solo lo que decías, o sea, si no ponen música en español, bueno, pues ya ni hablar de lo demás, o sea, la realidad es que también muchos creadores y creadoras pues no se acercan, ¿no? No se acercan a otro tipo de cosmovisión, y desde ahí tampoco se da difusión. Ni hablemos, por ejemplo, como de las artes visuales o la danza, ¿no? De ciertos pueblos, o sea, como que hay un montón ahí de cuestiones que podemos abordar desde las artes, ¿no? Que es nuestro campo de acción, y bueno, o sea, más bien la invitación está ahí como para empezar a acercarnos a otras formas de pensamiento, de creación, y también quitarnos prejuicios. Creo que eso es fundamental. Pues muchas gracias, Elerina. No sé si quieres agregar algo. Pues más bien muchas gracias por la invitación, agradecerles enormemente por haber pensado en mí, y pues con todas las dificultades, por lo menos ya resolvimos este asunto que a mí realmente me estaba muy preocupada, pero ya ahorita platicando con ustedes y todo, ya es como más tranquilo, ¿no? Y la verdad es que nos da mucho gusto platicar contigo, conocerte. Nos aventamos un montón de entrevistas y textos tuyos, pero es un gusto hablar contigo. Gracias. Muchas gracias, y agradecer también a Erika, que estuvo ahí pendiente. Yo le pasaba mis angustias y ella las suyas, pero ahí estábamos. Y bueno, pues enorme agradecimiento a todas, y yo sé que hay gente que está trabajando atrás, pues también un abrazo a todos. Jueves de Sororidades. Himaya,
Kim Roxy Papue. Presente, levantando la bandera. No sé cómo puedes vivir sin proteger esas tierras. Estar agradecido con la creación de la tierra. Amatapajimaya, Shaitipajimaya, Amimiyotinia, Antia Kim Roxy Papue. Amatapajimaya, Shaitipajimaya, Amimiyotinia, Antia Kim Roxy Papue. Pajimaya, 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 Shaitipajimaya, Amimiyotinia, Antia Kim Roxy Papue. Construyendo derechos culturales con perspectiva de género. Antes de despedirnos, queremos compartirles que las canciones que escuchamos a lo largo del programa son de mujeres indígenas de distintos lugares. Tuvimos a Sara Monroy, proveniente de la comunidad Comcamac de Punta Chueca, Sonora, que rapea para difundir su cultura y tradición, sobre todo entre jóvenes. A Renata Flores, originaria de Huamanga, Perú. En sus canciones habla del poder femenino, la corrupción del gobierno, la guerra y la polémica internacional de la cultura pop. También estuvo Janine Molina, originaria del desemboque de los Eris, Sonora. Ha llevado la cultura y la experiencia de su pueblo en la defensa del territorio contra megaproyectos transnacionales a Estados Unidos y diferentes partes de México. Y por último, Asad Hash, de Jocotitlán, de un municipio del norte del Estado de México. Ella canta en mazahua y español. Sus letras hacen referencia a la población, al respeto por la tierra, el amor por lo suyo, que lucha por esa gran invención de la modernidad y con ello una gran destrucción que perjudica a las comunidades originarias. Muchas gracias, Celerina Sánchez, por acompañarnos en esta transmisión y gracias a cada una de las personas que nos escucharon. Somos Paola Aguiluz y Getsemaní Guevara. Les extendemos la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentran como marejada.indisciplina. Además, el video de esta entrevista lo podrán encontrar en nuestra sección de videos, Construyendo Derechos Culturales con Perspectiva de Género. Agradecemos a Código Ciudad de México por el espacio brindado, así como a Jesús Galindo Calderón, director general del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales, a Mariana Colmenares, PUT de Investigación, y a Erika Sigüenza, colaboradora del Instituto, por todas las gestiones realizadas para este programa. No olviden escuchar el podcast en la página principal de Código CDMX y la grabación de Zoom por nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto! Día Internacional de la Mujer Indígena. Chuku antiri manta puka uya paspa uya cara suninira kunawali baita munai chata sumagia chinki kamai huay wakhatun taita kunaita mariksi indi itu manata muta sai auja tinkupi wanyuku hunku chaina chuya sunkuita wanyuta ruran aswalinta nyaponyu hawanininka kuti musur ispachaga Kuti iwa akchu Eme pachapas
Paz mana kamu tagwa yuta usoy kuniwai mancha koita pagi buketa munani muskita munani asaita munani yashaita munani rimaita munani yakita munani buketa munani muskita kamhina Masilia wami wiñani Yawi kunata wankispa Pulyakta hapari chispa Chaykama brinkaspa Waraja sasko yetama haikun Mana tukuo jote huchayakuta Saluspa chekita chimpa ikun Chaymi chumpawa talyuj Pampa yurak pipa puturispa Ñaure pachapi purini hukruna Simimpikti simuyu pachata Yacheja muta epag Pisi banitan tayakuta chaskita Yeah Kisa pachapi tukuni Sukta pachapi chayaramuni Akchichi kakuita hayarin Hapa kupamuseni Atipai kuwa Yachani chui mataroita Yatumi chisi yaiwan kunyunanku Pipas uyari chuhispe pachataya chani chu Wai Mancha kuita pagi Buketa munani muskita munani asaita munani yashaita munani rimaita munani yakita munani buketa munani muskita kamhinai Pawayati takakta kawachi Pawayastawan ang marak tarikichu Ati baita Atingki Mancha kuita pagi Buketa munani muskita munani asaita munani yashaita munani rimaita munani yakita buketa munani muskita Kamhina La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales y Código Ciudad de México presentaron Jueves de Sororidades. Construyendo derechos culturales con perspectiva de género. Acción y letras. Memoria de los pueblos indígenas. Diálogo impartido por Marejada en disciplina con perspectiva de género.